para Always Ready. Bueno, Manu, sabemos que junto a Kikai Scouting son de los profesionales que realmente nos pueden hablar con palabra autorizada de lo que puede significar en la realidad misma que tiene el cuadro del Internacional de Porto Alegre. Por favor, háblanos un poco de lo que va a ser el rival con el que Always Ready se va a encontrar mañana en el estadio Hernando Siles. Claro que sí, mira que con Kikai Scouting hemos tenido un inicio de año bastante interesante. Hemos estado en contactos con Colombia, anoche estuvimos en contacto con Argentina viendo lo del partido que también corresponde a esta semana. Y en el caso específico de Always Ready Internacional, creo que más que los números, más que irnos a la estadística, porque es un partido completamente atípico y uno de los rivales más difíciles de analizar desde cualquier punto de vista del scouting, es el fútbol brasileño. Yo uso la analogía de que un partido de fútbol es como un concurso de pintura. Ustedes vamos a tener la misma pintura que Internacional, ganar el partido, pero Internacional tiene una gama más alta de colores y eso te permite hacer muchos más cambios en el partido. Always Ready ya tiene una manera estructurada de jugar, pero por ejemplo, Samuel Galindo se encarga del medio sector, se encarga de la creación. En cambio, tienes a un Víctor Cuesta, por dar un nombre en Internacional, que se encarga del medio campo y también de la creación y también de generarte tiros libres y también de ejecutarlos. En el fútbol brasileño, un jugador no te cumple solamente una función, te cumple 2 y hasta 3 funciones. Y eso hace que en un partido, las individualidades que de por sí son muy grandes en el fútbol brasileño, te puedan cambiar un resultado. En el caso del portero, por ejemplo, de Lomba, a darles un número específico, más o menos diría unos 20 partidos que no le hacen más de un gol. Entonces es un equipo muy complicado de anotarle, que también sufre mucho al anotar. De hecho, este último partido que jugaron contra un equipo de Serie D, ganaron 6-1, pero contra un equipo de cuarta división. Después con el Gremio fue por un gol, fue por el Sport Recife, que ese partido es el que voy a usar como parámetro para más o menos explicar cómo se le puede hacer daño a Internacional. Con Sport Recife perdieron por un gol, cerca de enero si no estoy mal. Entonces es un equipo que cuando tiene la pelota te juega tranquilo, y ese es el primer punto que tienes que atacar. Cuando Internacional no tiene la pelota, sea de local o de visitante, es muy nervioso. Y eso lo puede aprovechar Always Ready siempre y cuando la línea de defensores de Internacional esté lejos del portero. La probabilidad de marcarle a Internacional los goles es mucho más alta cuando hay una diferencia amplia entre el portero y sus defensores, porque a las espaldas dejan espacios, la basculación les hace mucho daño, pero siempre y cuando sea en juego rápido. Yo me refiero a basculación, para que la gente lo entienda un poquito, a la virtud que tienes de llevar la pelota de una banda a la otra, pero de manera rápida, no en 5 o 6 toques como estamos acostumbrados en el fútbol boliviano. En Brasil te hacen un cambio de banda en 1 o 2 toques y eso les da también explosión, porque ese tipo de jugadas, la basculación, el llevar la pelota de un lado al otro, hace que se te generen espacios a contrabanda. Y eso le duele mucho al Inter, le duele mucho la jugada rápida en su sector defensivo, pero siempre y cuando el defensor, como les digo, esté lejos del portero. Manu, háblanos un poco de lo que es el medio campo del cuadro de Internacional de Porto Alegre, línea por línea, ¿no? Sabemos que es un equipo, como nos lo has ido explicando, que se complica mucho cuando no tiene la posesión de la pelota, es algo que tiene que hacer Always Ready, pero háblanos un poco de lo que es el medio sector y el frente de ataque, cómo hacer para romper todos esos circuitos de juego que el cuadro del Inter va a querer ponerlos en el Hernando Siles. Mira, el Inter no se hace problema, no varía mucho su sistema. Es un 4-3-3 que te puede variar a un 4-5-1 dependiendo de si quieres jugar en ofensivo o quieres jugar en defensiva. Pero como les digo, un solo jugador puede ser defensivo en un momento y ofensivo en el otro. Y hacerlo muy bien en cualquiera de los dos aspectos. Tienes un medio campo en el que de seguro va a estar Edenilson como capitán, va a estar Rodrigo Dourado, va a estar Bruno Paxares. Esa es su base. Esos 3 hombres son los que nunca cambian en el esquema de Internacional. Pero también tienes la virtud de que Miguel Ángel Ramírez conoce muy bien a sus jugadores y pueden hacer cambios posicionales completamente rápidos, jugarte
a banda cambiada, que un volante de creación retroceda un poco y convertirse en un central, en un defensor más, un 4-1-4-1 por ejemplo. Entonces ahí ves ya que Internacional tiene mucha variabilidad en su formación, pero siempre trabajando más que nada el sector defensivo, perdón. El sector defensivo del Inter es su primer ladrillo en una estructura de juego. Si ellos tienen la pelota y evitan que la pelota llegue hacia su arco, van a poder construir tranquilamente porque tienes jugadores que te cambian el partido como un Paulo Guerrero, que recién vamos a ver si va a venir a La Paz, pero que también te pueden jugar en una pelota parada, que la mayoría de las veces tienes a un Víctor Cuesta que es hábil para generarse faltas y es mucho más hábil para cobrar las faltas. No te va a jugar necesariamente a la ofensiva Internacional, sería un suicidio para ellos venir a jugarte a la ofensiva, porque en primer lugar no tienen la necesidad de ganar el partido. Sacar un empate aquí es un excelente resultado e incluso un 1-0 es también un buen resultado para Internacional. Todos van a apuntar a sacar los puntos en Venezuela al Táchira. Esa es la gran diferencia entre el grupo de Always Ready, por ejemplo, y el grupo de The Strongest. Pero en el caso específico de Always Ready, algo que tiene que cuidar el profesor Assad, yo diría que son los primeros 15 minutos. No tanto asfixiar, sí tratar de ganar confianza principalmente en el medio sector. Es decir, recuperar la pelota rápido, moverla, hacer que sus jugadores se sientan conformes y que ganen uno que otro duelo con los brasileños, más que nada para que la línea defensiva de Internacional se acople a lo que es la recuperación. Sea Víctor Cuesta o sea Lucas Ribeiro, que se acoplen a la recuperación de balón, que entren en la batalla en zona 2, para que le bajes un poquito el poder defensivo y los separes de Marcelo Lomba. Logrando eso ya te generas los espacios para que solamente con explosión, y ojo, en el fútbol boliviano la explosión que le decimos y la búsqueda de profundidad casi siempre te toma 3 y hasta 4 tiempos. Eso contra los brasileños no resulta porque su reestructuración a defensa es bastante rápida, entonces tienen que ser pases prácticamente de primera, pases que le duele mucho al primer palo, a Marcelo Lomba, le duelen mucho los centros y pases a su primer palo, cubre muy bien al segundo pero no al primero, entonces ahí puede estar una de las respuestas para lo que va a ser el partido de mañana. Pero resumiendo un poquito, hay que controlar mucho los nervios, hay que tener la pelota para Always Ready, porque eso también te va a generar nervios en el rival y te va a generar faltas interesantes, y ese es el punto 2 que quiero tocar. El mediosector de Internacional es bastante bueno para recuperar la pelota, pero cuando no la puedes recuperar, casi siempre te termina dando faltas. Esas faltas en un centro proyectado a un punto penal, no al área chica, porque Marcelo Lomba juega demasiado abajo de sus palos, te puede dar muchas más opciones de gol que una jugada profunda y un centro retrasado. Perfecto, Manu, realmente una radiografía total de lo que significa el cuadro del Internacional de Porto Alegre. Solamente hablándonos un poco de la actualidad del entrenador, de la filosofía que tiene el técnico que ahora conduce al cuadro del Inter de Porto Alegre y de la actualidad de los jugadores, cómo se encuentran en este momento los integrantes del cuadro brasileño, para poder conocer todos los detalles. Yo creo que la principal preocupación de Ramírez es su sector defensivo y las duras críticas que ha recibido en pasadas fechas. Para ponerles un ejemplo, les mencionaba el partido con el Sport Recife. Es un partido que pierde Internacional con un centro, un bochazo, como se le dice, una pelota más alta que larga, que todos ya la daban por perdida, pero que no termina de salir por la línea de fondo. Entonces, los defensores ya le habían dado la espalda, el arquero ya supuso que iba a salir la pelota, y es ahí donde lo recupera el Recife, da el pase retrasado y la definición. Cuando varios defensores y jugadores se dieron cuenta que la pelota no había salido, la pelota ya estaba dentro del arco. Entonces, ese tipo de distracciones, como les digo, errores defensivos que siempre te facilitan, es lo que le ha costado varios goles a Marcelo Lomba. Y aquí un detalle importante.
hay mayor probabilidad, ya entrando en el campo de la estadística, hay mayor probabilidad de que mañana Inter venga con una línea de 4 y una línea de 5 o con dos líneas de 4 a defender el arco de Marcelo Lomba. Eso de por sí ya le va a complicar a Always Ready. Pero Always tiene que recurrir al remate de larga distancia, que no ha tenido muy buena respuesta Marcelo Lomba, porque es un portero que suele dar rebote. Y más que nada, la segunda jugada dentro del área grande. Me explico. Supongamos que Ovejero está entrando con la pelota dominada y por el miedo de derribarlo, terminan puntillando la pelota. Esa segunda jugada que ya se ha generado no tiene a un receptor designado de Inter. Entonces, es una pelota libre, fuera de marca, que puede ser bien aprovechada por un jugador de Always para un remate directo. Ese tipo de jugadas sí te puede hacer daño. Inter da mucha prioridad a lo que es la ganancia en el cuadrante de cada jugador. Pongámoslo así. Tratan de limpiar la jugada en su cuadrante, pero no se preocupan de qué sucede en el cuadrante siguiente o en el cuadrante de pelota. Entonces ahí puede estar también la segunda llave de Always Ready. La primera era la pelota de balón parado al punto penal. Esa segunda jugada puede ser una llave interesante. No esperemos que se marquen 3, 4, 5 goles, porque estás hablando del Inter, es el subcampeón brasileño. Y ya de por sí hace muchos partidos que no le hacen más de 2 goles. Perfecto, Manuel Alejandro, realmente nos has nutrido de mucha información del equipo rival, conocemos las debilidades, el cómo aprovechar la segunda jugada para poder marcar al arquero Lomba, y bueno, esperemos que realmente tengamos un lindo partido mañana y que por los clubes bolivianos tengamos victorias toda esta semana para los clubes nacionales, ¿no? Exactamente, Jota, y algo también que hay que mencionar, que son las virtudes del Inter, es el juego en velocidad en los espacios, no hay que darles opción al desborde, y principalmente el juego de primera. Como les digo, el fútbol brasileño tiene la virtud de que cualquier jugador puede engranar con cualquier jugador de una manera muy rápida. Prácticamente es una escuela de memoria. Entonces, una pelota profunda y un centro puede ser prácticamente la definición de gol. Más aún si tienes a un jugador potente como Pablo Guerrero, que no está en todas sus condiciones y de hecho es casi confirmado que va a dejar el Inter este semestre cuando se le termine el contrato, pero va a ser una de las opciones para mañana. Hay que ver también qué jugadores van a viajar con el Inter, qué jugadores van a llegar a La Paz, porque a partir de ahí ya te puedes dar una radiografía más clara de cómo va a ser el partido. Perfecto, Manuel Alejandro, entonces ya tenemos todo lo que significa el detalle del cuadro del Internacional de Porto Alegre. Vamos a estar en comunicación constante contigo también para poder conocer la realidad que va a involucrar este encuentro por Copa Libertadores. Nada, muchísimas gracias por siempre tener esta deferencia con el programa, Manu. No, a ustedes las gracias, que hace mucho que no nos vemos, Sí, prácticamente un año que no estábamos en contacto, pero esperemos hacerlo más seguido, siempre estamos a su disposición.